En un tiempo donde la oscuridad de la noche se asemejaba al entendimiento humano sobre el cuerpo, los escasos médicos eran figuras envueltas en misterio. Sus prácticas, un reflejo de una era plagada de ignorancia y miedo, nos sumergen en un mundo donde, para muchos, la fe era la única esperanza de sanación. La mayoría de las enfermedades se atribuían a desequilibrios en los humores del cuerpo o a posesiones demoníacas. Para combatirlas, los médicos, o lo que por aquel entonces se entendía como tales, recurrían a un arsenal de métodos diferentes que, en nuestros días, despertarían horror y asombro. Una de las prácticas más temidas era la trepanación. Los pacientes, cuyos comportamientos eran considerados extraños o poseídos, eran sometidos a la perforación de sus cráneos, creyendo que así se liberaría a los malignos espíritus que los atormentaban. Este crudo procedimiento, en realidad, no solo dejaba secuelas permanentes, sino que aumentaba el riesgo de infecciones mortales. Las cataplasmas derivadas de sustancias inimaginables, como heces de animales mezcladas con hierbas y a veces hasta polvo de momia, eran aplicadas en prácticamente cualquier herida o inflamación. Se tenía la creencia de que, al extraer humores malos, estos elementos ayudarían a expulsar la enfermedad del cuerpo. En paralelo, los curanderos traficaban con el miedo y la esperanza, ofreciendo brebajes o pócimas hechas con ingredientes tan extravagantes como cenizas de huesos incinerados o extracto de glándulas animales. Como si en una especie de comercio sobrenatural, estos remedios se vendían a menudo a cambio de un precio exorbitante. En la cúspide de la pandemia conocida como la peste negra, los médicos de la plaga, con sus icónicas y aterradoras máscaras en forma de pico de ave, se convertían en la última esperanza de muchos. Usaban su extraño atuendo no solo como una barrera contra los miasmas, sino también como una suerte de señal que separaba a los que todavía luchaban por sobrevivir de aquellos que ya estaban más allá de la salvación. La sangría, considerada una de las terapias más efectivas, se practicaba con la creencia de que equilibrar los humores aliviaría el mal. Este procedimiento consistía en sangrar al paciente deliberadamente, lo que en muchos casos agravaba su debilidad y lo acercaba más al río del otro mundo. Por último, y no menos extraño, se encontraba el uso de animales vivos para absorción de enfermedades. La colocación de sapos sobre los cuerpos enfermos prometía la migración de los males internos a la criatura, liberando así al afectado de su dolencia. Estas prácticas, un reflejo del oscuro conocimiento médico de la era medieval, nos hacen cuestionar la delgada línea entre el conocimiento y la ignorancia. Entre el remedio y el veneno. Y nos recuerdan cuán afortunados somos de vivir en una época donde la ciencia ha recorrido un arduo camino hacia la luz, iluminando desde las sombras del pasado cada oscura esquina de lo que una vez fue el arte de curar. Era una mañana fría en el pequeño pueblo de los Temburi, cuando el doctor medieval conocido como Ercil, un hombre de barba larga y mirada astuta, fue llamado a la cabina de un campesino herido. El campesino, llamado Willan, había sufrido una quemadura grave mientras trataba de encender una hoguera en medio de una ventisca implacable. Los rumores sobre las curas milagrosas de Ercil habían llegado a oídos de muchos, aunque no todos eran seguidores de sus métodos poco convencionales. Se decía que sus tratamientos incluían remedios naturales cuestionables, pero en tiempos desesperados como esos, la desesperación podía más que el riesgo. Ercil llegó al hogar de Willan y examinó la herida con detenimiento. La fiebre ya te está consumiendo y el dolor se extenderá, declaró. Pero tengo la solución. Willan, sudoroso y tembloroso, asintió desesperadamente. El doctor se dirigió a su bolsa de cuero desgastada y sacó un frasco lleno de una mezcla oscura y revoltosa. Era una combinación de estiércol de vaca y aceites extraviados que, según creencias erradas de la época, poseían propiedades curativas. Con un pedazo de tela, Ercil aplicó meticulosamente el remedio sobre la piel lesionada de Willan, quien soltó un quejido de dolor. El olor era insoportable, y la esperanza parecía escurrirse con cada respiración densa del aire nauseabundo. 2 días después, el estado de Willan había empeorado. La infección se había expandido, convirtiendo el color rosado de la piel quemada en un tono más oscuro, con líneas evidentes de infección roja que se deslizaban por su brazo. Se suponía que iba a sanar, murmuró Willan, mientras el frío de la noche se colaba por las rendijas de la cabaña, y la fiebre no cesaba. Pero Ercil no era un hombre que abandonara a sus pacientes fácilmente. Decidido a salvarlo,
se sumergió en antiguos textos que consultaba en noches oscuras por velas titilantes, donde encontró otra posible cura, una cataplasma más potente, esta vez creada con estiércol humano mezclado con hierbas del bosque. Esta vez funcionará, aseguró Ercil, con una confianza que solo podían dar los errores pasados no aprendidos. El nuevo ungüento fue dolorosamente aplicado y los días transcurrieron sin mejoras. La salud de Wieland se deterioró rápidamente y con cada mirada de los aldeanos, el método de Ercil fue dudado y temor comenzó a expandirse por el pueblo, como las mismas infecciones que sus métodos pretendían curar. Al final, la historia de Wieland se convirtió en una advertencia, una lección sobre los remedios de la época y la ciega confianza en creencias sin fundamento. Era una era donde la superstición y la desesperación dictaban las acciones, demostrando que no todo lo que se cree curativo realmente lo era. A pesar de las dificultades, estos errores del pasado allanaron el camino para un mayor conocimiento médico en el futuro, aunque fue a costa de dolor y pérdida que no se pudo evitar en la frágil maraña de vidas perdidas de los Temburi. Deja una pregunta abierta: ¿cuánto hemos avanzado realmente desde entonces? Durante la Edad Media, la medicina estaba tejida con la superstición más que con la ciencia, y los métodos utilizados eran a menudo tan extraños como aterradores. Entre los más impactantes estaba la práctica de la trepanación, un procedimiento mediante el cual se abría un agujero en el cráneo del paciente. En aquel entonces, se creía firmemente que los males del cuerpo eran causados por espíritus malignos que invadían el ser de las personas. Para liberar a los pacientes de estas entidades, se practicaban agujeros en sus cráneos con crudos instrumentos, cuchillos, punzones y, en ocasiones, simplemente piedras afiladas. La dolorosa y peligrosa operación tenía como objetivo tratar migrañas, convulsiones o trastornos mentales, atribuyendo sus causas a fenómenos sobrenaturales incomprendidos. Los médicos de la peste, reconocibles por sus largas túnicas negras y su característico pico de máscara lleno de hierbas aromáticas, no eran ajenos a estos métodos arcaicos. A menudo eran médicos titulados, aunque en otros casos eran simples barberos o incluso charlatanes que aseguraban poder curar con estos rituales. El riesgo de infección durante y después de una trepanación era extremadamente alto. Sin los adecuados conocimientos sobre la higiene y las bacterias, apenas se empleaban medidas sanitarias mínimas. Muchos pacientes no sobrevivían al procedimiento, y aquellos que lo hacían, a menudo quedaban con cicatrices visibles por el resto de sus vidas, si no sufrían secuelas más graves. A pesar de lo brutal que parezca en retrospectiva, la trepanación era vista, en su contexto histórico, como un acto de esperanza y desesperación. Reflejaba la sed de conocimiento y la búsqueda de soluciones en un mundo oscuro y plagado de enfermedades. Con el paso del tiempo, las prácticas médicas evolucionaron, abandonando estas técnicas primitivas por métodos más efectivos, marcando un avance hacia la ciencia médica moderna. Hoy en día, miramos hacia atrás a estos procedimientos con asombro y temor, agradecidos por los avances de la ciencia que han dejado atrás tales prácticas primitivas. La trepanación es un recordatorio de la constante evolución del conocimiento humano y de la interminable lucha por comprender y vencer lo desconocido. Durante la Edad Media, los avances médicos estaban marcados por procedimientos rudimentarios, muchos de los cuales hoy en día resultan sorprendentemente macabros. Uno de estos procedimientos era el trasplante de dientes, una práctica que se creía no solo novedosa sino también efectiva por aquel entonces. En medio de ciudades amuralladas y castillos fortificados, los doctores medievales, vestidos con sus largos ropajes y gorras puntiagudas, recorrían las aldeas y poblados en búsqueda de dientes jóvenes. El mito popular dictaba que los dientes de un criminal recién ejecutado podrían transferir su vigor y juventud al nuevo portador. Sin embargo, la realidad estaba lejos de ser tan simple. Los cadáveres de los ajusticiados, alineados en las afueras de las ciudades para cumplir su escarmiento post-mortem, se convertían en la fuente principal de estos trasplantistas improvisados. Bajo miradas vigilantes, los médicos o sus ayudantes extraían los dientes, sin el más mínimo atisbo de desinfección, y los llevaban a algún improvisado quirófano medieval. Donde reinaba la superstición sobre la ciencia y el conocimiento, los pacientes esperaban ansiosamente la llegada de ese tratamiento milagroso.
Creían que con esos dientes jóvenes lograrían no solo una mejor masticación, sino también una parte del vigor de aquellos que habían vivido apurando la vida hasta el último suspiro. Pero las esperanzas chocaban invariablemente con una cruda realidad. Las infecciones se contagiaban como la pólvora y aquellas personas que buscaban rejuvenecer su sonrisa muchas veces caían víctimas de violentos dolores y enfermedades que se extendían más allá del mundo de los vivos. Las condiciones poco higiénicas de los procedimientos, sumadas al drenaje de vitalidad espiritual que la gente creía experimentar, no hacían más que incrementar los peligros. Jacobo, un joven campesino que trabajaba la tierra fértil de su aldea, fue uno de esos desafortunados, haciendo un intento por mejorar su imagen tras perder varios dientes en un accidente con un caballo. La promesa de un trasplante exitoso le llevó hasta la puerta del barbero cirujano de su comarca. Sin saberlo, transitaba su último sendero. El dolor comenzó al tercer día después del procedimiento y junto a él, una fiebre que no conocía descanso. Su familia, consternada, no hallaba remedio y mientras la infección avanzaba sin piedad, Jacobo se desvanecía lentamente, víctima de la misma ciencia que creyó lo salvaría. Aquella práctica, por trágica que fuera, continuó durante siglos. Los médicos, perdidos entre la certidumbre de la fe y el deseo de progreso, no cesaban en su búsqueda de tratamientos cuya comprensión aún les evadía. Al otro lado de la historia, quedan las lecciones que nos otorgan aquellas sombras de ignorancia, donde la vida y la muerte se unían, a veces para siempre, en un fatídico abrazo odontológico. En un pequeño pueblo medieval, donde los días transcurrían lentamente entre campos de trigo y fortalezas que coronaban colinas lejanas, vivía un anciano conocido como el curandero. Era un hombre sabio para su tiempo, de cabellos plateados y mirada serena, que conocía los secretos de las hierbas y los remedios populares. Sin embargo, poseía también el saber oscuro de la sangría, una práctica común que se usaba para tratar numerosos males achacados al exceso de sangre. Un día, una madre afligida acudió al curandero con su hijo enfermo, un niño de rostro pálido y ojos apagados. Mi hijo no puede dormir ni comer, pasa las noches en fiebre y delirio, lamentó ante el curandero, quien acariciando su larga barba blanca, decidió que el remedio era inevitable, debía practicarse una sangría. Preparó el tratamiento con meticulosidad ritual. Las herramientas brillaban bajo la tenue luz de la mañana, cuchillas finamente afiladas, sanguijuelas que se retorcían en un vaso de cristal y ventosas de fuego que aguardaban, listas para aplicar su calor. El anciano habló en voz baja: no temas, mi joven amigo, el alivio vendrá pronto. Con destreza comenzó el procedimiento, aplicando la cuchilla con mano segura solo lo necesario, permitiendo que la sangre fluya según creía correcto. El chico cerró los ojos, su madre sujetó su mano desesperada, orando en silencio para que el espíritu del niño se mantuviera fuerte bajo la prueba. El curandero tarareaba una canción antigua, intentando calmar la tensión que impregnaba el aire. Con el tiempo, el rostro del niño comenzó a recuperar algo de color y su respiración se hizo menos pesada. Su madre sonriente agradeció profusamente al anciano. El anciano, en su modesta y humilde sabiduría, aceptó sus elogios solo como un simple deber cumplido. Días después, el niño se recuperaba por completo. Los músculos que parecían dormidos recobraron fuerza y su risa infantil volvió a llenar de júbilo la casa. El pueblo no tardó en considerar el acto del curandero como un milagro, aunque en el fondo, muchos estaban conscientes de los riesgos que implicaba aquella práctica ancestral. Sabían que no siempre la sangría había resultado en recuperación. Otros habían sido menos afortunados, habiendo perdido más de lo que sus cuerpos podían soportar. Pero en un tiempo donde la medicina moderna aún estaba en pañales, la esperanza y la fe en los métodos tradicionales eran, para bien o para mal, sus mejores aliados. Así, el curandero siguió practicando su arte, velando por la salud de su comunidad, entre cuchillas y canciones, hasta que la historia misma dictó que otros métodos, más seguros y menos mortales, tomaran su lugar en el vasto libro de los remedios humanos. Durante la Edad Media, Europa se sumió en la oscuridad de la peste negra, una enfermedad devastadora que llevó al límite a los habitantes de su tiempo. En este entorno, surgieron figuras icónicas conocidas como los doctores de la plaga o médicos de la peste. Vestidos con largas capas negras y máscaras con forma de pico de ave, eran la esperanza de la desesperada población.
Estos doctores tenían la misión de enfrentar la enfermedad con los conocimientos que la época les brindaba, que a menudo eran más supersticiosos que científicos. Entre las prácticas más inusuales que empleaban para tratar la peste estaba el uso de sapos y cebollas podridas. En aquel tiempo, se creía que el aire apestoso era la causa principal de la peste. Esta noción llevó a los médicos a idear formas de absorber estos miasmas del cuerpo de los infectados. Una práctica común era colocar cebollas negras o sapos vivos sobre los bubones, aquellas protuberancias dolorosas que surgían en la piel de los enfermos. La teoría detrás de este tratamiento era que, al colocar el sapo o la cebolla en el bubón, el animal o vegetal absorbería la enfermedad. En ocasiones, incluso se recurría al uso de palomas muertas con el mismo propósito. El procedimiento no estaba exento de riesgo. Si bien se esperaba que estos elementos atrajeran la enfermedad fuera del cuerpo, la realidad es que ninguno de estos métodos lograba curar a los pacientes. Los sapos solían morir en el proceso, lo cual era interpretado como una señal de éxito. Se creía que el sapo había absorbido toda la maldad antes del desenlace fatal. Sin embargo, el tiempo y la historia han demostrado que estas prácticas eran tan ineficaces como peligrosas. Sin el entendimiento adecuado de las causas y la naturaleza contagiosa de la peste, los espíritus bien intencionados de la época estaban condenados a fracasar en sus intentos de detener la enfermedad. Hoy en día, esas prácticas pueden parecer absurdas, pero nos recuerdan los límites del conocimiento humano. La persistencia de los doctores de la plaga es un testimonio de la lucha constante de la humanidad contra las fuerzas invisibles que desafían nuestra supervivencia. A través de estos intentos fallidos, la historia nos ha enseñado la importancia de la ciencia y la investigación en la búsqueda de una cura.